Bienvenidos a un nuevo video en la cual explicaré lo que son las funciones del reportaje. Tenemos las siguientes funciones: investigativa, informativa, descriptiva y narrativa. La investigativa se refiere a sustentar la consulta en fuentes confiables. La informativa implica brindar información al ciudadano a fin de que pueda tomar decisiones lo más acertado posible sobre el tema que le conciernen a él y a la sociedad. La descriptiva significa detallar de la manera más objetiva posible, aunque el reportero incluya cierta subjetividad cuando interpreta los hechos. Subjetividad es el punto de vista o la interpretación del autor. Narrativa es contar, construir una historia de la manera más clara posible. Tenemos las normas, fórmulas y recursos para escribir un reportaje. El reportaje es un género periodístico, es decir, va a plasmar, va a transmitir una información verdadera, aunque es un género más libre y debe cumplir con ciertas normas. El tema debe ser de interés para toda la comunidad. El estilo que utilice depende de la selección del tema. La información debe ser presentada de manera objetiva y veraz. El tratamiento del tema debe ser diverso, profundo y detallado. La narración de los hechos debe ser clara y lógica. El lenguaje debe ser preciso, de acuerdo con el público al que está dirigido. Por ejemplo, se debe utilizar palabras sencillas que todos puedan entender. Debe ser original en el enfoque, ser novedoso. El tratamiento del tema del reportaje debe de ser de interés para toda la población. El inicio del reportaje debe ser muy atractivo para enganchar al lector y que le interese seguir leyendo. Tenemos aquí algunos recursos estilísticos. Por ejemplo, tenemos el doble significado, la antítesis, la metáfora, la hipérbole, la sinécdoque, la metonimia. ¿A qué se refiere, pues, con la hipérbole? La hipérbole es la exageración de la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, sonrisa de oreja a oreja. Estamos exagerando, puede ser que sí esté feliz, pero ya es una exageración. ¿Ya? También una exageración, te llamé miles de veces. Ya, le llamó unas 3 veces, pero tampoco miles. O también una exageración es cuando usted dice, te esperé como 3 horas. Entonces, no, la de haber esperado ya máximo 1 hora, pero 3 horas no. Tenemos también la metáfora, que es la comparación de dos elementos. Por ejemplo, el silencio de la noche es inmenso como el camino de regreso a casa. Estamos comparando entre dos elementos. La antítesis resalta una idea a través de otra que la contrasta. Por ejemplo, amores que matan. El doble sentido, sí, es una frase que puede ser entendida de dos maneras. Por ejemplo, tras la granizada, el personaje llegó hecho sopa a la reunión. ¿Ya? Entonces, en vez de decir llegó hecho sopa, pues llegó empapado. ¿Sí? Entonces, tiene doble sentido. La sinécdoque designa una cosa con el nombre de otra. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, 72 accidentes durante el feriado, asegura la Cruz Roja, en lugar de referirse al titular de esa institución. ¿Ah? Tenemos metonimia. Designa algo con el nombre de otra, ¿ya? Tomando el efecto por la causa o viceversa. Tenemos respeta las canas. En vez de decir respeta a las personas mayores, ¿ya? Sustituimos palabritas por otras. Fórmulas para atrapar el interés del lector. Tenemos el lash, el golpe, la analogía, la anécdota y la interrogación. El lash es un breve resumen de lo ocurrido.
sobre todo dirigido para un lector que no conoce mucho sobre el tema. Este resumen cortito, ¿sí? Debe ser llamativo para que capte la atención del lector. El golpe plantea una idea irónica, cruda, de un hecho que se quiera contar. La analogía es una comparación entre dos elementos. La anécdota se trata de una historia interesante que permite ubicar el problema. La interrogación o admiración formula una pregunta, ¿sí? O una frase llamativa. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Vamos a reconocer los recursos estilísticos en los siguientes titulares. Por ejemplo, se va, pero se queda. Se va, pero se queda. Entonces, eso es una antítesis, ¿ya? Tenemos feriado se amplía, anuncia educación. Eso se refiere a la sinécdoque. Dio sobre la bicicleta. Eso se refiere a la hipérbole. Una mujer arrincona a Tyson. Eso significa doble sentido. Marchista Oscar Patín consigue el oro en las Olimpiadas de la Juventud. Eso se refiere a metonimia. Listo. Vamos a realizar las siguientes actividades. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Es un género narrativo de carácter informativo y expositivo. Entonces, ¿de qué tema estamos hablando en esta clase? Pues del reportaje, que es un género periodístico, también narrativo, de carácter informativo y expositivo. Es el asunto general de lo que tratará el texto. Entonces, eso es el tema. ¿Sí? El tema es el asunto general de lo que se va a hablar. Las preguntas sirven para determinarlas y saber los puntos particulares que se van a tratar. Entonces, eso hace referencia a los subtemas. Es una función del reportaje. Entonces, una de las funciones del reportaje, pues, es la investigación. Es una de las fuentes para investigar sobre un tema de interés y consiste en preguntar a una persona sobre un tema particular. Entonces, eso hace referencia a una entrevista. Realizo preguntas a varias personas para recolectar información. Es una fuente de investigación que el reportero puede consultar. En este caso, puede también consultar en libros. Es el primer paso para la elaboración de un reportaje. Entonces, primero tenemos que establecer siempre el tema. Es el último paso en la elaboración de un reportaje. El último paso del reportaje es la publicación. Siempre se tiene que realizar una revisión antes, ¿ya? Para poder publicarlo. Bien, vamos a unir el concepto con su definición. Por ejemplo, la entrevista es una fuente de información para hacer reportajes, ¿sí? También tenemos, ¿sí? Que el encabezado va a responder las preguntas. ¿Qué, cuándo, quién, cómo, cuándo y todo? Tenemos las funciones del reportaje. Es informar, describir, narrar e investigar. El reportaje es una narración en la cual se aborda sucesos o acontecimientos que les interesa pues a la población. Y tenemos los elementos de un reportaje: el título, el tema, el subtítulo,
Tenemos también el desarrollo, el cierre, la foto, ¿sí? Y vamos a leer el pequeño reportaje que se encuentra aquí. Un domingo para San Vicente. El domingo 19 de abril hubo una fiesta en nuestra comunidad. Era el día de San Vicente, nuestro patrón. La fiesta patronal se inició por la mañana con una misa en la capilla, totalmente iluminada por las velas, y siguió con una procesión acompañada por la banda de músicos de San Vicente. Por la tarde, varios cantantes se presentaron en la plaza de armas de nuestra comunidad para animar el ambiente, mientras el sol brillaba en lo alto. Por la noche hubo fuegos artificiales. Mientras la gente disfrutaba del espectáculo, el cielo se iluminó de todos los colores. La fiesta terminó con un discurso de nuestro alcalde. ¿Por qué hubo una fiesta en la comunidad? Porque era el día de San Vicente. Según el texto, ¿qué sucedió en la tarde? Muy bien, varios cantantes se presentaron en la plaza. ¿Cómo terminó la fiesta patronal de San Vicente? Bien, con el discurso del alcalde. ¿De qué trata principalmente el texto? Pues trata de la fiesta patronal de San Vicente. ¿Para qué se escribió este texto? Pues para brindar información. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.